Ah, qué grande. Genio, ahí está. Buenísimo. Bueno, arrancamos nomás entonces. HPLC, la segunda parte de HPLC. ¿Por qué? La parte 01 es cromatografía, que ya lo vimos durante varias clases antes de hoy. Así que creo que no hay más nada. Si bien la cromatografía es mucho más extensa y implica muchas más cosas de las que vimos, creo que con lo que vimos vamos a andar bien. Porque ya saben, hoy estuvimos hablando con Néstor, ya saben o deberían saber de orgánica conceptos como polaridad de la molécula, qué moléculas, bueno, en principio qué es polar y qué es no polar, pero yendo un poco más en detalle, qué molécula es más polar que otra, simplemente mirando la estructura molecular. Eso debería estar en claro, porque es una de las bases, como ya vimos en la clase pasada con Néstor, es una de las bases de la cromatografía, la polaridad de las moléculas. Hoy nos vamos a meter un poquito más en detalle, vamos a necesitar, así que si no lo agarraste te doy un minuto para que lo agarres, calculadora para calcular, porque hoy se viene clase así con un solo cálculo matemático nada más, pero bueno, y algo para anotar. Hay muchísimos conceptos que los vamos a decir y quizás no estén en las diapositivas. Así que anotar. Te doy un segundo para que vayas a buscar, 10 segundos para que vayas a buscar algo para anotar. Y la calculadora. Bueno, hoy nos metemos en la clase número 4. Entonces, como habíamos dicho, las 3 anteriores fueron de principios de cromatografía. A modo de repaso, y la primera diapositiva es a modo simple de repaso, la cromatografía, ustedes de hecho la hicieron en papel, creo algunos de ustedes. Existen diferentes tipos de cromatografía, puede ser en placa delgada, puede ser en columna, como estamos viendo acá. Esto ya lo habíamos hablado y ya habíamos dicho que la cromatografía es un método de separación de los componentes de una muestra, en este caso líquida, ¿no? Y acá vemos, esto a modo de repaso, porque de hecho esta diapositiva ya la hemos visto, en el minuto cero, en el punto cero, en el punto de inicio, todos los componentes de una muestra están juntos, en la columna estarían por acá. Cuando a la columna se le empieza a enfrentar a un fluido de un líquido denominado fase móvil, estos componentes empiezan, como bien se ve acá, empiezan a separarse. ¿Por qué se separan? Por como ya lo vimos con Néstor, la diferencia entre las polaridades que tienen cada uno de estos componentes, el componente azul, el componente rojo y el componente verde. Al cabo de un cierto tiempo, que vamos a denominar tiempo de retención, tiempo de retención 0 es el tiempo de retención de inicio, al cabo de cierto tiempo, vemos que sale el primer componente de la muestra, TR1, primer componente de la muestra, al cabo de cierto tiempo de haber iniciado esta práctica. Al cabo de otro TR, o sea, de otro tiempo, tenemos el tiempo 2, que sería el tiempo de la segunda muestra, y el tiempo 3. Así que tenemos fase móvil, que como ya lo habíamos visto en varias clases anteriores y particularmente en la clase anterior con Néstor, fase móvil es un solvente que va a servir como si fuera de arrastre, para producir la interacción entre la fase móvil y la fase estacionaria, la separación de los componentes de una muestra. Fase estacionaria es la fase que se queda quieta, ¿sí? La fase que está estacionada, como un auto, que es esa columna recubierta de algún material, como puede ser aluminio o sílica gel. Y el tiempo de retención, que es el tercer concepto que hemos visto, que es el tiempo en el que tarda una sustancia en salir de la columna. La fase móvil tarda nada. ¿Por qué? Porque yo abro este robinete, la fase móvil no tiene interacción con la fase estacionaria, así que apenas cae por acción de la gravedad, apenas abro el robinete, apenas van a empezar a caer gotas acá. O sea, va a tardar un segundito, que es lo que tarda en transcurrir toda esta distancia, ¿no? Esta longitud. Eh, pero las diferentes sustancias de la muestra van a tardar un poquitito más. ¿Cuánto van a tardar?
Y bueno, en unos casos habíamos visto, como en el caso de la clorofila, puede llegar a tardar hasta 36 horas en salir, en algunos casos más, en algunos casos menos, en algunos casos minutos. Bueno, David, entonces, sos vos al que se le corta. ¿Todos los demás me escuchan bien? Perfecto. Bien, hasta acá alguna duda, esto fue a modo de repaso. Ya después, ahora nos metemos con algo bien, bien fuerte, que es el HPLC, que es el equipo que no jode con esto. Es el equipo que sale carísimo, que sale como $100.000, y que si lo operamos mal, estamos trabajando con alta presión y puede volar todo por los aires, ¿sí? Claramente no, hay medidas de seguridad para que eso no pase, pero podría. Bien, ahora nos metemos con el HPLC. ¿Qué es el HPLC? Como ya habíamos visto en la definición, y déjame que aparezca porque acá debería aparecer, y no está apareciendo. Ahora sí, HPLC es un instrumento de laboratorio que basa su funcionamiento, como ya lo vimos, en la cromatografía para lograr estos 4 resultados. Separar, cuantificar, identificar la pureza e identificar los componentes de la muestra, o sea, identificar las sustancias. Esto ya lo habíamos visto en la última diapositiva que vamos a ver a modo de repaso. Recordar que HPLC es un equipo y cromatografía es un principio, o sea, recordar la diferencia entre el principio de la cromatografía y el HPLC, que es un equipo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? ¿Qué es la cromatografía? Es una técnica que consiste en separar los componentes de una muestra, que es un HPLC, un equipo que utiliza esta técnica para separar, identificar, cuantificar, calcular la pureza del reactivo e identificar los componentes de una muestra. Ahí está en pantalla, saca el screenshot, copialo, lo que quieras. Bien, ¿cómo lo hace? Y ahora sí nos metemos en cómo lo hace. Entonces ya vimos fase estacionaria, fase móvil y tiempo de retención. Nos metemos en el HPLC. ¿Qué es el HPLC? Es un equipo que utiliza este principio entonces, pero que le añade un nuevo elemento, que es la alta presión. Acordate que HPLC, las siglas traducidas al español sería cromatógrafo líquido de alta presión. ¿Por qué? Porque en la columna nosotros trabajamos con la presión, que es de, más o menos, depende del día, pero es de 1 atmósfera, siempre promedio. Y puede llegar a tardar, como ya hemos visto, este tiempo de retención puede llegar a tardar horas. ¿Qué pasaría si trabajamos a 2 atmósferas? El tiempo de retención se reduce. Si trabajamos a 10, se reduce aún más. Si trabajamos a 1000, se reduce bastante más. Entonces el HPLC lo que hace es trabajar con alta presión para poder jugar un poco y tener los tiempos de retención muchísimo más cercanos, a minutos de haber iniciado y no a horas o a días de haber iniciado la práctica, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona? Primero, nosotros teníamos en el esquema anterior una bureta, una ampolla, a veces se hace con una bureta arriba para poder calcular el nivel de líquido que bajó, una columna y puede ser un vaso de precipitado, puede ser un matraz, algo para recolectar lo que va cayendo. Acá tenemos un frasco que en algunos casos seguramente va a ser la botella de un líquido de un solvente, HPLC solvente, que lo vamos a denominar fase móvil. La fase móvil, que antes estaba en la parte superior, ahora lo tenemos en la parte de la esquina del esquema. La fase móvil va a ser llevada hacia la bomba, pump es bomba, HPLC bomba, y desde acá, para la derecha, y lo marco bien fuerte, esto va a salir con muchísima violencia. ¿Por qué? Porque la bomba va a tomar ese líquido que viene a una cierta velocidad, a un cierto caudal relativamente tranquilo, y a partir de acá lo va justamente a bombear, y a partir de acá empezamos a hablar de alta presión. A partir de acá el equipo trabaja a alta presión. ¿Cuánta presión? Ya habíamos dicho que en el laboratorio, cuando lleguemos y la primera práctica que hagamos,
la vamos a hacer más o menos en 210 atmósferas. Más o menos, entre 210 y 220 atmósferas. Eso es un montón, es 220 veces más la presión actual. ¿Sí? Es muchísimo, muchísimo. Así que de la bomba para allá, el líquido, imagínate que adquiere un caudal bastante interesante, producto de esta presión, y continuamos con el recorrido que va a hacer el líquido. Se encuentra con esto que se llama inyector. ¿Qué es el inyector? El inyector es el lugar en donde la fase móvil, que viene desde la izquierda, desde la botella, y va hacia la derecha, o sea, hace este recorrido, se encuentra con la muestra. Sample es muestra. Puse este esquema porque es el mismo que tenemos en la guía, ¿sí? Así lo saben leer. Entonces, la muestra es inyectada justamente en el inyector y a partir de acá en adelante, no solamente van a entrar a la columna, que es el siguiente paso, la fase móvil que ya venía con una alta presión, sino que ahora la fase móvil va a arrastrar a la muestra y los dos, fase móvil y muestra, van a entrar a la columna. Hasta ahí venimos bien, ¿no? Imagínate que estamos laburando con muchísima presión, así que el tiempo en el que tarda en entrar la muestra a la columna es ínfimo. Se inyectó y muy poquitito tiempo y ya está ahí. O sea, este recorrido se hace bastante, bastante rápido. Bueno, llegamos a la columna. ¿Qué es lo que pasa en la columna? Sí, lo repito, Matías. Tenemos la fase móvil, el recipiente de la fase móvil del lado izquierdo. La fase móvil va a ser bombeada justamente por la bomba. A partir de acá en adelante, la fase móvil está trabajando a alta presión, yendo de un recorrido desde la izquierda hacia la derecha, o sea, llevando este recorrido sería en el equipo. El siguiente punto es que se encuentra con el inyector. El inyector es el punto en donde la muestra y la fase móvil se van a encontrar. ¿Para qué voy a borrar todo esto para que sea más prolijo? La muestra y la fase móvil se encuentran acá, en el inyector, y juntas van como caminando de la mano, acompañaditas, hacia la columna, y entran en la columna. Llegaron, fase móvil y muestra. ¿Qué pasa? La fase móvil no tiene afinidad por la columna. Entonces la fase móvil, así como entró, va a recorrer todo el camino de la columna y va a salir. Pero la muestra es diferente. ¿Por qué? Porque la muestra pasa lo mismo que pasaba con esta columna de vidrio. Los componentes de la muestra inicial, acá en TR0, cuando la muestra entra en la columna cromatográfica, entra como una sola, como una sola sustancia. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo y a medida que la fase móvil va pasando por la fase estacionaria, los componentes de la muestra empiezan a separarse, como vemos acá, que se separa primero el azul de todos los demás, después el rojo, después el verde. Lo mismo pasa en el HPLC y de hecho pasa exactamente lo mismo. La muestra en la fase móvil, así como entra, transcurre por todo el largo de la columna, pero así como entra, sale. ¿Bien? Y los componentes de la muestra, no. Los componentes de la muestra ahora están atraídos o están interaccionando entre la fase móvil y la fase estacionaria y se empiezan a separar. Al cabo de cierto tiempo, el primer componente va a salir, va a haber transcurrido por todo este largo, y el primer componente va a salir y va a continuar su camino hacia el detector. En la columna está la fase estacionaria, ¿no? Sí, Natalia, la columna es la fase estacionaria. Es la fase que se queda quieta, mientras que la fase móvil pasa y pasa y pasa, o sea, justamente se mueve a través de la fase estacionaria. Así como en el caso anterior, esta columnita de vidrio era la fase estacionaria, ahora tenemos esta columna
que no es de vidrio, pero bueno, él cumple las mismas bases. Entonces se cambia la columna dependiendo de qué fase querés utilizar. Exacto, bien Natalia. Sí, sí, sí. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de columna, cuándo voy a usar una, cuándo voy a usar la otra, pero bien. Bien, buena pregunta. Bien, entonces, al cabo de cierto tiempo, de haber iniciado con la práctica, al cabo de cierto TR o tiempo de retención, la primera muestra va a salir desde el extremo derecho de la columna y va a llegar a esto que está acá, que es un detector. ¿Qué es un detector? Tratamos de dibujarlo de esta manera para que se vea un poquito mejor. Un detector es un haz de luz en longitudes de onda ultravioleta, o sea, un haz de luz UV, que le está siempre pegando al camino que está haciendo el líquido. ¿Sí? El líquido sale de la columna y hace el camino de izquierda a derecha. Y en el medio pasa por un detector, un haz de luz UV. Un haz de luz ultravioleta. Ahora, cuando estaba pasando la fase móvil, el detector detectaba la fase móvil, fase móvil, fase móvil, siempre detectaba lo mismo. Ahora, cuando la primera sustancia sale de la columna, el detector empieza a detectar que siempre tenía lo mismo, fase móvil, fase móvil, fase móvil, y de repente, hey, acá hay algo. Algo que pasó por acá. Y el detector detectó eso. Y como es un haz de luz en longitudes de onda UV, ¿qué es lo que hizo el detector? El detector envió las de luz hacia el recorrido que estaba haciendo el líquido y el líquido absorbió ese haz de luz por determinado tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces el detector, a modo de resumen, el detector conlleva, entre otras cosas, este que estamos explicando ahora, es un haz de luz en longitudes de onda ultravioletas, que serían menores a 400 nanómetros, que va a detectar cuando una sustancia salga de la columna. ¿Por qué lo va a detectar? Porque todas las sustancias absorben la luz en longitudes de onda ultravioleta. Eso ya lo habíamos visto en cuando vimos absorbancia, transmitancia y todo lo demás. Entonces, esos datos que el detector acaba de justamente detectar, se lo va a mandar a una computadora. Y la computadora va a decir, hey, veníamos teniendo fase móvil, fase móvil, fase móvil, y de repente tuvimos algo diferente a la fase móvil. Y va a formar un gráfico, y ese gráfico se llama cromatograma, y es el gráfico que vimos la clase pasada con Néstor. ¿Se acuerdan que había un gráfico con bastantes piquitos, por así decirlo? Entonces llega la parte de detección de datos que ahora nos vamos a centrar en ese cromatograma. Para finalizar, la sustancia que acaba de pasar por el detector sigue este camino y se va hacia un bidón de residuos. ¿Por qué? Porque ya cumplimos la función de detectar a esa sustancia. Bien. ¿Qué es un HPLC? A simple vista hay diferentes modelos, pero el HPLC es un equipo bastante grande, bastante voluminoso. Estos dos son dos modelos bastante nuevos. Para que te des una idea, acá está el recipiente donde está la fase móvil. Son estas botellas que están acá. No hay mucha ciencia, son botellas, o sea, no hay nada más que eso. Estas que están acá arriba son dos modelos de HPLC diferentes. Estas botellas, mediante un tubito, pasan a la bomba sería esta, o estaría acá adentro, digamos, la bomba de HPLC pump. De la bomba pasan al inyector, acá es donde se inyecta, del inyector a la columna. Te das cuenta que esta es la columna porque está acá adentro. Después lo vamos a ver bien en el colegio y lo van a ver. Bueno, salió rechueca ahí, ¿no? Pero bueno, entra la columna, sale de la columna y llega a esto que es el detector. Y en esta pantallita, o en la computadora, vos podés ver el cromatograma. En esto pasa exactamente lo mismo. Recipiente, bomba, inyector, columna,
detector. Son exactamente iguales. Pero bueno, en definitiva, más allá de cómo funciona el equipo en sí adentro, ¿qué es lo que vos vas a ver? Vos pusiste la muestra que querías analizar, pusiste la fase móvil, configuraste todo el equipo y al cabo de cierto tiempo el equipo te arroja esto. Y es lo único que te va a decir. Lo único que te va a decir. Un gráfico minutos o tiempo, que sería el tiempo de retención, perdón, unidades de absorbancia en función de tiempo, que va a estar, en este caso, está en minutos. Pero esto es lo que vos vas a ver, un gráfico muy parecido a esto. Y este es un gráfico bastante simple, porque después vamos a ver que se puede complicar un poquito más. Así que empezamos con lo simple. ¿Qué vemos? Inició, y esto ya lo habíamos visto con Néstor, al minuto 0, que sería acá, inició la práctica, al cabo de muy poquitito tiempo, la fase móvil y la muestra entraron a la columna. ¿Se ve por qué? Porque al cabo de medio minuto, o sea, sí, al cabo de 30 segundos, ponele, o 20 segundos, ya ves salir los primeros picos, que son los picos que más interacción tienen con la fase móvil. Transcurría el tiempo, vemos que a los 2 minutos y pico tenemos la primera sustancia, después tenemos otra sustancia y después vuelve a la línea de base, que es 0. ¿Qué quiere decir? O que está muy cerquita de 0. ¿Qué quiere decir? Vamos a borrar un poquito acá y hacerlo bien prolijo. Empezó la cromatografía. La fase móvil venía pasando y pasando y pasando y pasando y pasando. De repente nos dimos cuenta que empezaron a salir algunas cosas. ¿Qué cosas salían? Los que tenían más afinidad por la fase móvil. Terminaron de salir, vuelve a la línea de 0. ¿Qué significa la línea de 0? Si yo trazara una línea imaginaria por acá, cerquita del 0, me daría cuenta que acá tengo algo y acá, a partir de acá, por ejemplo, a partir de acá empezó a salir y a partir de acá se fue. Y después volvimos a la línea de base. O sea, acá tenemos fase móvil, fase móvil, fase móvil, fase móvil, fase móvil, saliendo, 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 hasta que de repente al minuto 2 y pico vemos que hay algo diferente a la fase móvil, claramente, que sería ese primer pico. Termina de salir ese pico, volvemos acá abajo, volvemos a tener fase móvil por un lapso muy cortito de tiempo, porque después ya tenemos otro pico más. Termina de salir ese segundo pico y volvemos a tener fase móvil. ¿Bien? Cada pico que yo vea en el cromatograma, o sea, cada cosa que sea diferente a la fase móvil, es una sustancia. ¿Ok? Por ejemplo, en este ejemplo, en este cromatograma, si bien se ve un poquito borroso, yo puedo identificar bastantes sustancias. ¿Bien? Con sus determinados tiempos de retención. Después vamos a ver que hay cromatogramas un poquito más simples y cromatogramas un poquito más complejos. Vamos a este. Vemos que el minuto 0 tenía fase móvil, fase móvil, fase móvil, fase móvil. Acá seguramente algo había, o sea, hubo una elevación ínfima, pero el equipo ya me dice que hubo una elevación con un tiempo de retención 0,607. Seguimos tenemos otra sustancia acá con un tiempo de retención 1,37, otra sustancia acá y muchísimos de otros picos más chiquitos incluso, que representan también a sustancias. Hasta que llegamos al pico más grande, que acá no sé por qué está marcado, lo bajé de internet, seguramente este pico es el que estaban buscando y por eso lo recuadraron, por así decirlo. Pero esto es lo que vos vas a ver en el HPLC, básicamente un gráfico con muchos picos, muchísimos picos. Tenés que saber que cada pico es una sustancia y el HPLC te va a arrojar el tiempo de retención, o sea, el tiempo en el que tardó la sustancia en atravesar toda la columna y llegar al detector. Bien, ¿y cómo te lo va a mostrar? Así, con minuto y segundo y precisión absoluta.
Vamos a leer. ¿Qué son los triángulos y el rombo? ¿Qué triángulo y rombo? ¿Es? ¿O los anteriores? Los picos que son más chicos siguen siendo sustancias. Sí, Julián. Hasta el pico más ínfimo es una sustancia. Ah, los rombitos estos. Ahora te digo qué es. Ahora te digo qué es. Todo lo que esté por encima del cero se supone que es una sustancia. Sí, así es. Bueno, respuesta a Nahuel Díaz. Lo vamos a ver un poco mejor en las siguientes diapositivas. Y no me voy a olvidar, Daniel, ya lo estoy anotando acá para respondértelo después. Te voy a responder ahora en un ratito qué son esos rombos. Bien, ya que vimos cómo funciona el HPLC, o sea, cómo funciona el equipo HPLC, tenemos la bomba, tenemos el inyector, tenemos la columna, el detector y la adquisición de datos. ¿Y qué es lo que me arroja a mí? Me arroja un cromatograma. Vamos a empezar a darles las herramientas a ustedes para que puedan leer este cromatograma. Digo porque hay cromatogramas que son más simples, ahora vamos a ver algunos más simples, y después vamos a ver cromatogramas que son realmente muy complejos. Podemos llegar a tener 100 picos, 70 picos, bueno, más incluso. Así que vamos a analizar cromatogramas con 1 o 2 picos y después nos metemos con la complejidad absoluta. Bien, ¿el solvente se va inyectando constantemente? Sí, Natalia, el solvente se inyecta siempre constantemente, siempre a una presión constante. Siempre. O sea, como que pasa, 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 pasa. Y si la práctica te tomó 3 horas, tuvo las 3 horas pasando en solvente ahí. De esa manera sabés que todo lo que pasó diferente al solvente era una muestra. Como el cromatograma de la Coca-Cola, sí que lo tenía por ahí. Y después lo vamos a ver. Creo que este cromatograma era de. Bueno, no me acuerdo. Uno de estos cromatogramas era de una proteína, análisis de aminoácidos. Bien, primeros datos de análisis. O sea, ya vimos más o menos lo que sale. Vimos que sale este grafiquito que a simple vista es diferente, es difícil de entender. Pero vamos a darle a ustedes las herramientas para que puedan leerlo. ¿Sí? Vamos a darle el abecedario y ustedes con eso van a poder aprender a escribir. Primeros datos de análisis. Esto es una muestra, no sé ni cuál es, tampoco me interesa, pero acá vemos que tenemos una línea de base bastante rara, con bastante ruido esta línea de base, porque sube, baja, ¿sí? Pero imagínense acá una línea recta. Acá podríamos tener, bueno, en cada una de los piquitos, así sean ínfimos, diferentes a esa línea recta, representarán sustancias, pero tenemos uno que es bastante marcado, que es este que está acá. Así que acá tenemos una sustancia cuyo tiempo de retención es 3 minutos. Ahí lo tapé sin querer. Pero bueno, una sustancia cuyo TR es 3 minutos. Bien, resulta que hay una propiedad, y esto es muy, muy, muy importante, es la primer clave, así que voy a primero responder la pregunta de Santiago y después meternos a esto. Cuando pasa por el detector al salir, salen separados en distintos recipientes, muestra por un lado y fase móvil por otro. O al salir se juntan. Bien, buena pregunta, Santiago. Al salir sale todo junto. Bien, vamos a ir a eso, en este caso. Acá tenemos fase móvil saliendo todo el tiempo. Acá tenemos fase móvil y sustancia, pero como la fase móvil debería seguir por esta línea recta, sabemos que todo lo que no sea recto es sustancia. Por lo tanto, todo esto que está acá es sustancia. ¿Me siguen hasta ahí? Buena pregunta, Santiago. ¿Fue respondida? O sea, si yo tuviera fase móvil saliendo durante 3 horas, vería básicamente una línea recta. Recta, recta, recta a lo largo de... Bien, buenísimo. Bien, tenemos fase móvil saliendo desde el minuto 0. O sea, apenas inició ya la fase móvil, entró y salió. Bien. Imagínate que la cromatografía... Ah, bueno, era eso, sí, sale todo en el mismo frasco. Ah, era mucho más fácil de lo que me estaba pensando que...
No olvídate. Ya está, fue respondida. Minutos y unidades de absorbancia. Unidades de absorbancia en el eje Y, minutos o tiempo en realidad en el eje X. Bueno, ok, seguimos con esta, perdón. Perdón por no entender ahí la pregunta de Santiago. Bien, tenemos este ejemplo. Muestra A es una muestra de andar a saber qué, no importa. En este caso no importa, pero lo que importa es que al minuto 3, 3,00, hubo un pico determinado. Sabemos que, imagínate que estamos analizando aspirina. ¿Bien? Acetil salicílico, aspirina. Entonces ponemos la aspirina, la denominamos muestra A, y al minuto 3 tenemos un pico. Y ahora yo te digo, che, vamos a intentar otra cosa. Vamos a intentar poner aspirina, pero de una concentración mucho más grande. A ver qué pasa, a ver si el tiempo de retención cambia o a ver qué es lo que pasa. ¿Bien? Y resulta que hacemos esa práctica, hacemos ese intento y lo que obtenemos es esto. Un cromatograma casi igual al anterior, que en el tiempo de retención 3 minutos y clavado 3 minutos, tenemos un pico. Claramente el pico el área del pico es diferente, el área de la función, el área de esto es diferente, porque claramente esto tiene muchísimo más área, pero coinciden en los tiempos de retención. Claro, hay más absorbancia porque hay más sustancia, tal cual, como dice Guillermo. Y los tiempos de retención son los mismos, con lo cual llegamos a la primera conclusión. Si bien la área es diferente, el tiempo de retención es único para cada sustancia. El tiempo de retención es único para cada sustancia. No importa la concentración. La concentración va a hacer que el área sea más grande o más chica, pero el tiempo en el que está retenido es el mismo. Siempre y cuando trabaje siempre en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, hago la primera muestra, sale un pico a los 3 minutos. Si la muestra 2 o la muestra B, debería decir acá, si la muestra B tiene un pico a los 3 minutos, podemos determinar que tanto la muestra A como la muestra B tienen el mismo componente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Tiempo de retención único para cada sustancia, siempre y cuando yo trabaje con los mismos valores de presión, temperatura y todo lo demás. Si yo aumento o disminuyo la presión, este pico va a salir antes o después. Pero si ponele que acá trabajé en el análisis de la muestra A, trabajé a 200 atmósferas, y en el análisis de la muestra B trabajé a 200 atmósferas y a la misma temperatura, los tiempos de retención van a ser siempre, siempre, siempre coincidentes. Una consulta, si yo quiero analizar una sustancia que a su vez está compuesta por varias subsustancias, ¿en el cromatograma se va a ver muchos piquitos juntos? Sí, tal cual. Natalia, ahora vamos a ir. Se vería algo así, mira. Algo así, ponele. 2 sustancias, 2 picos. 3 sustancias, 3 picos. Una sola sustancia, un solo pico. 28 sustancias, 28 picos. Y nada. Bueno, entonces, mismo tiempo de retención, si es el mismo compuesto, si bien el área bajo la curva va a ser diferente, el tiempo de retención va a ser siempre el mismo. Así que análisis cualitativo, que significa saber qué sustancia tengo, lo vamos a hacer de la determinada manera. Acá tenemos otro ejemplo. 5 sustancias. El equipo te lo dice, David. Sí, es mucho más simple de lo que estamos poniendo acá, en esa parte. 5 sustancias, 5 piquitos, 5 cromatogramas. Y acá vemos que, por ejemplo, la sustancia azul, esta parte de la sustancia azul y de la sustancia roja, es exactamente lo mismo, en los mismos tiempos de retención, nada más que claramente la sustancia azul tiene concentraciones más altas que la roja y ni hablar que la verde ni hablar que la violeta.
Vemos que hay picos que coinciden y hay picos que no coinciden. Los picos que coinciden, como por ejemplo esto, estamos hablando de que esta sustancia que está acá es la misma que esta, que es la misma que esta, que es la misma que esta. ¿Por qué? Porque salió en el mismo tiempo de retención. Bien, y las podemos comparar. Entonces llegamos a una conclusión. Vamos a ir para atrás. Supónganse, y solamente necesitamos usar la imaginación. Yo les digo, che, vamos a analizar una pastillita de aspirina. Así que llevamos al colegio aspirineta, de aspirina, se la compran en la farmacia o en el kiosco y la llevan al colegio. Ponemos la aspirina en el HPLC y nos sale este cromatograma. Con la aspirina, ¿por qué? Porque es lo que tiene mayor concentración de la sustancia, con un tiempo de retención 3 minutos. ¿Está bien? Imagínense eso, llevamos aspirina, la ponemos en el HPLC, nos arroja este cromatograma. Ahora, por otro lado, yo te digo, che, tengo una sustancia que no sé qué es. Vamos a ponerlo en el HPLC a ver qué nos puede arrojar el HPLC. Y el HPLC nos arroja este cromatograma. ¿Qué podemos deducir que es la sustancia que salió a los 3 minutos? ¿Qué sustancia podemos deducir que es? Exactamente. Entonces, el HPLC, como habíamos dicho al principio, digo, profe, no entendía nada. El HPLC, como habíamos dicho al principio, no te va a decir qué muestra es, pero sí te va a dar el tiempo de retención. Y el tiempo de retención es un dato muy, muy importante, porque vos con ese tiempo de retención podés compararlos y saber de qué sustancia está compuesta tu muestra. ¿Vamos bien? Julián, todas las muestras tienen que ser líquidas. Acordate que el HPLC es un cromatógrafo líquido de alta presión. La muestra, ahí está, buenísimo. ¿Está tabulado para todos los compuestos? No, Guillermo, no está tabulado para todos los compuestos. Vos tendrías que pasar el compuesto, por ejemplo, en este caso yo paso aspirina, sabiendo lo que estoy pasando, aspirina, me arroja un cromatograma y después lo tengo que comparar con otro cromatograma y ver si coincide. Si coincide, puedo determinar que estamos hablando de aspirina. Siempre y cuando, acordate, la temperatura y la presión sean las mismas. No está tabulado, ¿por qué? Porque es muy difícil trabajar siempre con las mismas presiones y temperaturas. Es muy difícil. Imagínate que hay cromatógrafos los más nuevos que tienen la columna recubierta en una especie como de hornito, ¿sí? Que no es para calentar, sino para mantener siempre una presión constante. Pero existe a veces cierta variación porque como todo equipo tiene su grado de error, y vos deberías usar ese mismo grado de error con las diferentes muestras. Si yo, por ejemplo, tengo un equipo que vale $1.000.000 con un grado de error 0, y vos tenés un equipo que vale $10.000 con un grado de error altísimo, tu tiempo de retención y el mío va a ser diferente. Pero tu tiempo de retención y todos los tiempos de retención que vos calcules con tu equipo va a ser el mismo. ¿Me seguís? Porque estás trabajando con el mismo error. Tendría que hacer, Julián, tendría que hacer algo más que triturarse y disolverse. En algunos casos conlleva algo que se llama digestión orgánica, que es algo muy divertido, que es básicamente destruir una muestra para tratar de calcinarla, tratar de quemarla, tratar de llevarla al punto de cenizas para poder después hacer una solución con eso y después analizarlo. O sea, hay una clase que va a ser netamente de preparación de muestras. ¿Sí? Así que es un poco más que disolver y triturar y disolver, pero sí, la muestra, digamos, que se tiene que preparar para entrar en el HPLC. Si te sale un cromatograma con muchos picos, o sea, varias sustancias, y solo querés saber cuál es una de esas sustancias, puedes aumentar la concentración de esta para ver cuál de estos picos se puede alargar. Sí, Natalia, si tenés
digamos, una sospecha, podés hacer eso. Pero si querés algo bien, bien certero, después vamos a ver cómo sacarlo. Pero sí, vas bien encaminada. Lo masticamos. Bien. Ahora, vamos al cálculo de concentración. Ya supimos que por un método comparativo podemos determinar de qué sustancia estamos hablando. Ahora vamos a calcular la concentración. Como vemos en este ejemplo, acá tendríamos el TR0 o el tiempo muerto, o sea que acá empieza la cromatografía. Y tenemos a partir de acá dos compuestos. Compuesto 1, que salió con determinado tiempo de retención, y compuesto 2, que salió con otro tiempo de retención. Me gusta esta foto porque nos hace ver acá que no solamente salieron dos compuestos, sino que las áreas o las formas de estas funciones son claramente diferentes. Una es un poco más delgada pero alta y la otra es un poco más alargada pero más chatita. En definitiva, acá abajo, la parte que yo estoy pintando, es un área. Y esto es un gran dato. ¿Por qué? Porque de esa área que está acá abajo, el área comprendida debajo de la curva, yo puedo calcular mediante esa área la concentración. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a aprender acá a calcular la concentración. Hay tres métodos para calcular la concentración. El primer método es un método aproximado con muchísimo error, que dice que el área que está comprendida debajo de la curva del compuesto 1 tiene relación matemática con la concentración. O sea, si yo puedo sacar esta área, puedo determinar luego la concentración. Después lo vamos a ver cómo, es una fórmula matemática, después lo vamos a resolver. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes determinar el área debajo de una curva? Bien, Natalia ya lo sacó. Utilizamos nuestros mayores conocimientos de análisis matemático o de matemáticas para hacer una función integral de esto y determinar el área acá debajo de la curva. Ahora, la pregunta es, ¿se acuerdan algo de integrales ustedes? ¿Qué es eso? No. Bien. Entonces no lo vamos a hacer. Pero ese sería el método preciso en realidad. Bien. Hay otro método, de hecho ese método, el método de calcular integral para sacar el área, se llama método específico. Hay otro método que se llama método aproximado, y como su nombre lo dice, es un método aproximado, o sea, es un más o menos, ¿sí? No, a mí particularmente no me gusta porque no es real, pero es un más o menos, ¿sí? Sabiendo la base, sabiendo la altura, yo puedo determinar que acá tengo una especie, uy, a mí me salió mal. Continúen acá por la línea roja. Puedo determinar que acá tengo una especie de triángulo, ¿no? Si esto fuera bien, si esto estuviera bien, acá tendría una especie de triángulo. Entonces, el método aproximado dice que sabiendo la base por la altura dividido 2, yo puedo sacar el área comprendida en este triángulo. Como el HPLC me da la base y me da la altura, yo podría determinar el área de este triángulo. La multiplico por el área del triángulo de al lado y saco el área del triángulo mayor, si quieren tener alguna relación. Y ahí sacaría un método aproximado del área que está acá adentro. ¿Y por qué es aproximado? Porque tiene un error que es altísimo, porque esta parte que está acá arriba la estás calculando y no es nada. ¿Me siguen? Entonces no me gusta y no lo vamos a usar. Tenemos el método específico, que es calculando el área, el método aproximado, que es este, que es un más o menos,
con un error altísimo. Y tenemos el tercer y último método, que es el que vamos a usar nosotros y para el cual nosotros ahora en esta clase vamos a calcular, que se llama método comparativo. Hasta acá vamos bien, uno calcula el área precisa, que es el método específico, el integral de esa función, es el método específico, el otro es un chamullo, o sea, es un más o menos, si quiero más o menos saber la concentración, puedo calcular el área de ese triangulito, y más o menos voy a tener una idea, aunque no es lo mejor. Y el método comparativo dice lo siguiente. Bien. Vamos a este ejemplo de vuelta. Muestra A y muestra B. Si no tuviera si habíamos dicho en realidad creo que no es cierto, esto no es el cromatograma de la aspirina, pero supongamos de vuelta que esto es aspirina. La muestra A es aspirina y la muestra B es aspirina más concentrada. ¿Sí? Si en esta muestra no hubiera aspirina, este cromatograma sería bastante recto, ¿sí? Yo seguiría acá teniendo esta especie de... Pero a los 3 minutos no tendría nada, porque si no tengo aspirina nada va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Claramente. Bien. Entonces, si hay 0 concentración de aspirina, hay 0 unidades de absorbancia. O sea, nada se va a absorber porque nada sale. ¿Está bien? Cero concentración de aspirina, como vemos acá, 0 concentración de aspirina, 0 unidades de absorbancia. 0,1 concentración de aspirina, que estaríamos en el cromatograma de arriba, 0,1 concentración de aspirina, 0,3 unidades de absorbancia. Que sería llevar a este amiguito a el eje Y. 0,5 concentración de aspirina, 1,2 unidades de absorbancia. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue hacer una tablita con los datos. El dato 00 lo voy a tener siempre, porque si no hay muestra no hay absorbancia. El dato 01 lo saqué del primer cromatograma y el dato 05, perdón, lo saqué del segundo cromatograma. Entonces, como ya adivinó Guillermo, lo que puedo hacer es hacer algo que ya vimos varias veces, que se llama curva de calibración, y hacer una regresión lineal y decir, ok, para 0, 0, para 0, 1, como habíamos visto, 0,3, y para 0,5, como habíamos visto, 1,2. Hacemos la curva de calibración, que eso ya lo deberíamos saber, y nos arroja esta parte de acá arriba. Una función y un R cuadrado. ¿El R cuadrado para qué servía? Si no te acordás nada de todo esto, el R cuadrado decía si básicamente este gráfico contenía un error tolerable o un error mucho más grande. Si el R cuadrado daba 0,9, el error estaba dentro del margen tolerable, 0,9 superior. Si daba 0,8 o inferior, el error ya era muy grosso, ¿sí? Pero en este caso 0,99 me gusta, es tolerable, así que la curva de calibración se puede utilizar. Teniendo en cuenta esto, entonces, puedo resolver el siguiente tema, el siguiente problema. Y lo vamos a resolver juntos. Habiendo obtenido la siguiente ecuación, que es la ecuación que saqué de la curva de calibración que hice antes, con un R cuadrado que está aprobado, resuelvo el siguiente ejercicio. Se acaba de realizar un análisis de una muestra de aspirina, ahí decía cafeína, pero bueno, aspirina, arrojando un tiempo de retención 3 minutos, o sea, básicamente coincide con estos dos que están acá, este 3 minutos y este 3 minutos, coincide, arrojando un tiempo de retención de 3 minutos y una absorbancia del 0,9.
unidades de absorbancia. Calcule la concentración de la muestra incógnita. ¿Se acuerdan cómo calcular esto? Si me acuerdo, no me acuerdo de nada. Explícalo de vuelta. Sí, ¿no? ¿Y los demás? Sí, no, sí, sí. Bien, no, bueno, hay muchos no. Vamos de vuelta. En el eje Y, yo tengo absorbancia y en el eje X tengo concentraciones, ¿sí? Entonces, Y es absorbancia y X es concentración. ¿Qué quiero hacer acá? Calcular la concentración, o sea, despejar la X de la muestra incógnita. ¿Qué voy a tener que hacer? Sabiendo esta ecuación de acá arriba, Y es igual, o sea, absorbancia es igual a 2,3571 X más 0,0286. Si ahora mi absorbancia es 0,901, esto es Y, es igual a Y. Pongo este valor en Y, despejo la X y veo cuánto me da. Así que, ¿cuánto les da? Hagan ese cálculo, porfa. Hoy clase larga, nos fuimos. Bien. Respuesta, la concentración incógnita es del 0,3701 partes por millón. ¿Por qué partes por millón? Porque las concentraciones anteriores estaban en ppm, 0,1 ppm, 0,5 ppm, lo que me va a tener que dar en ppm, es la única unidad de concentración que usé. Y es la unidad de concentración que estaba en el eje X. Así que acá en HPLC la curva de calibración es crucial. Acordate que tenés tres métodos para saber la concentración de acá abajo, del área. Podés tomarte un par de minutos largos y calcular el área con un integral, o podés hacer la curva de calibración. Literalmente la curva de calibración es mucho más rápida que calcular el área debajo de esa curva. Así que acá la curva de calibración en HPLC es crucial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta, consulta? ¿El HPLC te hace la integral solo? Creo que hay unos software que sí, pero el software del colegio no, porque queremos que ustedes trabajen. Pero sí, hay algunos software que ya te ponen el área de la curva para que no calcules. Bueno, en respuesta primero a lo de los rombitos, vamos a modo de repaso. Bien, había preguntado, no me acuerdo si fue Guillermo, no me acuerdo quién había preguntado lo de los rombitos. ¿Qué son esos rombitos que aparecen ahí abajo? Nahuel. Ah, gracias, Nahuel. Había preguntado de los rombitos. Bueno, acá tenemos un triangulito en realidad, que es lo mismo, en definitiva. Ese triangulito y ese circulito que está acá es lo mismo. ¿Qué es lo que marca? Marca que acá empezó la elevación, o sea, acá empezó a salir la muestra y acá terminó de salir la muestra. ¿Y por qué este triangulito y este rombito? Porque acá terminó de salir la muestra y automáticamente empezó a salir otra. O sea, llegó al punto más bajo y empezó a salir otra. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Porque si no, vos lo harías medio como el tuntún. O sea, ok, calculo la integral de esta área, pero ¿dónde termina? ¿Termina acá? ¿Termina acá? No, bueno, el equipo te dice termina acá, en el triangulito, ¿sí? Era tan simple como eso. Pero bueno, esperé hasta ahora para explicar. Y después me habían preguntado qué pasa cuando estos picos
salen así como esto, juntos. Fíjense que acá, en el que están en 2 minutos y pico, sale la primera sustancia, sube hasta arriba, baja y llega de vuelta a la línea de base, o sea, llega de vuelta al cero. Pero no pasa lo mismo acá. Acá tenemos una sustancia y acá tenemos otra sustancia. Esta sustancia, ¿cómo hago para calcular la integral de acá abajo? Si no sé dónde terminó. ¿Terminó acá? ¿Terminó acá? ¿Terminó acá? ¿Dónde termina? Ese es un gran problema, que lo vamos a resolver bien la clase que viene. La clase que viene va a ser básicamente seguir aprendiendo a leer el cromatograma y leer o ver qué se hacen en casos como estos, en donde los picos están compartidos, las áreas están compartidas, porque vos no sabes dónde termina este y no sabes dónde empezó este. Empezó acá, pero es una suposición, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos cuando pasa esto para poder separar estos picos? ¿Puedes hacer otra cromatografía que se separe mejor? Sí, exacto. Pero juguemos, ¿por qué? Porque acá vos tenés dos sustancias, claramente, que tienen su polaridad muy parecida. Entonces, ¿cómo los separo? ¿Qué hago para separarlos? Porque si yo aumento la presión a la temperatura, lo único que voy a hacer es que este pico salga después o salga antes. Tengo que hacer otras cosas. Bueno, eso lo vamos a ver ya en las clases siguientes. Pero digo, hoy ya pueden saber que si yo te entrego un pico como este, o un cromatograma complejo como este, o más complejos, vos sabés que cada pico que aparece acá es una sustancia, así sea el piquito más chiquito, es una sustancia, que hay picos como este, que se pueden determinar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque van a la línea de base, suben y vuelven a la línea de base. Volvimos a ver temas como tiempo de retención, volvimos a ver que el área de acá abajo es muy importante. Y la clase que viene vamos a profundizar un poquito más en algunas problemáticas de la cromatografía y cómo resolverlas. ¿Sí? Pero hasta hoy creo que estamos bien. A ver si no me olvidé de nada. No, situaciones problema viene después. Sería la siguiente clase. Si te olvidaste por completo de qué era curva de calibración, te recomiendo reverlo. Acordate que hicimos un TP solamente de curva de calibración. Hasta acá bien, le resultó simple, complejo. Fuimos muy rápido, muy despacio. Néstor, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Alguna duda? Bien. Entre nosotros y en confianza, el equipo es un verdadero caos, por no decir otra palabra. Es muy complejo, hay muchas cosas que analizar. Quizás no es difícil, es el único equipo que no es difícil de operar, o sea, vos estás del lado de la computadora y realmente ves un cromatograma, o sea, ves un gráfico. Pero hay un montón de cosas que hay que saber leer, hay un montón de problemas que resolver, hay un montón de cosas que hacer, y hay un montón de imaginación que tienen que adquirir, porque realmente imaginarte cómo se separa una sustancia de otra en la columna requiere más que, no solamente imaginación, eh, requiere criterio, requiere saber de polaridades, requiere saber de un montón de cosas. Así que es un equipo súper complejo y súper compuesto de un montón de cosas que vamos a intentar resolver en este mes que tenemos por delante. Quiero ver de nuevo dónde salen los números para la ecuación. Bien, acá en esta diapositiva, Julián. Ah, Alex también había preguntado lo mismo, perdón. Bien. Bien, el primer dato, gran pregunta, gracias. El primer dato es un dato teórico. A cero concentración de sustancia voy a tener cero absorbancia, ¿sí? Si yo no tengo sustancia, no va a haber nada que absorber. Por lo tanto, la absorbancia va a ser cero. ¿Está bien? En ese punto estamos bien. Ahora te voy a dibujar acá para que te imagines. Eso rojo es del eje Y, ¿sí? Bien, la muestra A, la primera muestra, el primer cromatograma, el de arriba,
yo puse una concentración de 0,1 partes por millón y me arrojó una cierta absorbancia. Entonces voy al eje Y a saber cuál es la absorbancia de esta muestra y me arroja que es 0,3. Entonces lo pongo acá. Para una concentración de 0,1 obtengo una absorbancia de 0,3. Lo mismo hago con la muestra 2. Me da una absorbancia claramente mayor. Entonces pongo para una concentración de 0,5, me arroja una absorbancia de 1,2. Que son los datos que saqué básicamente del cromatograma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, genial. Voy a cambiar la pantalla y voy a ver de cómo lo hice. Acá. Entonces pongo, hasta acá era lo que copié. Acá ustedes deberían estar viendo el Excel, si lo están viendo, genial. Hasta acá lo que copié, sí, básicamente la tablita. Como ya vimos, para hacer regresión lineal, voy a insertar, dispersión, y ahí tengo el gráfico, ¿sí? Aprieto uno de esos puntos, esto ya lo vimos, agregar línea de tendencia, presentar ecuación, presentar R cuadrado, y me arroja una ecuación, que esta ecuación básicamente la hace el Excel, ¿sí? Con un R cuadrado. El R cuadrado me indica a mí que la práctica está bien, que tiene un pequeño error, pero está bien. Y la ecuación. La ecuación me dice que Y es igual a un numerito, X más otro numerito. Y es absorbancia, porque son los valores que yo tengo acá, y son valores de absorbancia. Y X es concentración. Acordate que este gráfico es un gráfico de absorbancia en función de concentración. Entonces, sabiendo eso, yo te arrojo un problema y te digo, ok, hasta ahí vamos bien, hasta conseguir la ecuación vamos bien. Los demás, por más que no hayan preguntado, contesten si tienen una duda, si se les surge ahora alguna duda. Bueno, lo vemos. Bien, entonces conseguí la ecuación, conseguí el R cuadrado, genial. Habiendo obtenido estos datos, esta ecuación y este R cuadrado, yo te enfrento con un problema, con un ejercicio. Y el ejercicio dice así: se acaba de realizar un análisis de una muestra de aspirina, o sea, una muestra de lo mismo que estábamos hablando antes, aspirina, ahí decía cafeína, pero taché, arrojando un TR, un tiempo de retención de 3 minutos. Básicamente, este dato, mucha importancia ahora no nos trae, y una absorbancia de 0,9, 0,1 unidades de absorbancia. Y básicamente, ¿qué es esta ecuación de acá arriba? Esta ecuación de acá arriba es una ecuación que integra unidades de absorbancia con unidades de concentración. Entonces, la absorbancia de la muestra incógnita es 0,91. ¿La concentración la sé? No. Pero si en vez de acá poner I, en vez de en esta ecuación poner I, pongo 0,901, puedo despejar X. ¿Y qué es X? X es concentración. Así que cuando despeje la X, voy a haber despejado la concentración de la muestra incógnita, o sea, de la muestra que me dio 0,9. Realizo el cálculo y me da que la concentración es 0,37 partes por millón. ¿Hasta ahí vamos bien? Es una función lineal, sí, así es. Bien, ¿fue respondida la pregunta, Alex? Alex y Julián. Ah, un error de cálculo entonces. Bien, Julián, no, el R cuadrado no afecta la ecuación. El R cuadrado es un dato que nos arroja a nosotros qué tan lineal
¿qué tan lineal es esta curva? Si te das cuenta, una curva lineal sería una curva en donde el punto 0, el punto 0,1 y el punto 0,5 entran dentro de la misma línea, justamente, ¿no? En este caso, si te fijas, hay un cierto error, porque el punto 0,1 está un poquito afuera, y el punto 0 también. Hay un poquitito de error. Ese error me lo marca acá. Me dice que sobre un r cuadrado perfecto, que sería 1, yo no tengo la perfección, pero no estoy mal. No tengo 1, pero tengo 0,9973, que es bastante copado. Bien. Buenísimo. ¿Alguna duda de alguien más? O de los mismos, ¿no? Pero que tengan alguna otra duda. Pregunta, consulta. Intentamos en la clase de hoy ir lento, despacio y tranquilo, o sea, leyendo las cosas, pero dándole criterios que no se van a volver a repetir. O sea, la clase que viene es la clase de hoy más nuevos criterios. O sea, que si hay algo que no entendiste y no te animás a preguntar, o hay algo que te queda en el tintero, o hay preguntas que se te surjan, preguntanos tanto a Néstor como a mí, porque la clase que viene es esto más lo anterior. ¿Sí? Así que bueno, si no hay preguntas, no hay dudas ni nada. Néstor, si no querés agregar nada más, de mi parte nada más. Los dejamos hasta el viernes que viene. Estamos como queremos. Les mando un abrazo a todos y a todas. Y nos vemos entonces el viernes que viene a las 3 de vuelta. Estamos mal, pero vamos bien. Un abrazo a todos.